Buenas noches, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar nuestro tema de investigación del consentimiento informado como manifestación de la autonomía del paciente en la medicina contemporánea. La medicina contemporánea ha sufrido diversas transformaciones por factores como avances tecnológicos, el creciente interés en el derecho del paciente y las reformas legales que ha presentado cada país, lo cual ha motivado un cambio de paradigma que deja atrás el modelo médico tradicional en el que se basa la autoridad exclusiva del profesional hacia uno que reconoce al paciente como una persona activa y autónoma en cuanto a las decisiones que involucran su salud. Este contexto consolida al consentimiento informado como un derecho fundamental que protege la autonomía y la dignidad del paciente, garantizando que cualquier intervención médica que se realice sea con una autorización previa y basada en la información y comprensión. Para lograr una mejor comprensión del tema, hemos seccionado la monografía en 4 capítulos que nos permiten poder integrar conocimientos desde la evolución del fundamento del concepto del consentimiento informado hasta una aplicación en cuanto a un reporte de caso clínico a nivel nacional y reflexiones éticas y propuestas que presentamos como grupo tras haber investigado sobre el tema. En el primer capítulo, titulado Fundamentos del consentimiento informado, vamos a tratar definición, evolución histórica y fundamentos éticos legales que integran el consentimiento informado. El consentimiento informado es un concepto central a nivel de la medicina que ha ido evolucionando reflejando esos cambios a nivel en la relación médico-paciente y en la integración de valores bioéticos y la aplicación legal que sustenta esta práctica clínica. Para el 2014 se define al consentimiento informado como un documento legal respaldado que formaliza la aceptación del paciente a los riesgos y beneficios que trae aceptar el tratamiento bajo un enfoque netamente legal predominante a una comunicación. Para el 2016 se reconoce como un derecho humano fundamental y se empieza a vincular con un principio bioético de la autonomía y nos expresa el deber ético que debe realizar el médico de informar con un lenguaje claro, preciso, sobre la información que involucre al paciente, fundamentándose en principios bioéticos bajo la beneficencia y la no maleficencia. Para el 2018 se enfatiza en la necesidad de poder adaptar este consentimiento informado en diferentes contextos o circunstancias del paciente, dependiendo del tratamiento, y promueve la humanización en la relación médico-paciente. Para el 2020 se destacan 3 pilares: la divulgación completa de la información, la capacidad de decisión propia del paciente y la voluntariedad, desplazando el modelo paternalista tradicional. Para el 2022 se reafirma que es una comunicación plenamente empática y precisa, que es el núcleo del consentimiento informado, fortaleciendo la confianza mutua entre el profesional de salud y el paciente. Finalmente, para el 2024, el consentimiento informado se llega a conceptualizar como un proceso dinámico, libre de coerción y de fraude, y resalta principalmente aquella necesidad de poder capacitar al personal de salud sanitario para que pueda garantizar una implementación ética y legal sobre este acto. Ahora abordaremos 2 aspectos fundamentales del consentimiento informado: su evolución histórica y sus aspectos éticos y legales. Durante siglos, la relación médico-paciente fue paternalista, el médico decidía por el paciente. Sin embargo, eventos claves impulsaron el respeto por la autonomía del paciente. En 1767, con el caso de Slater versus Baker, Slater fue operado sin su consentimiento. La demanda sentó un precedente: el paciente debe ser informado y aceptar cualquier intervención. En 1947, con el Código de Nuremberg, tras los experimentos nazis de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que el consentimiento voluntario es esencial para cualquier procedimiento médico. En 1957, con el caso de Salvo Leland Stanford, se popularizó el término consentimiento informado. El médico debe explicar riesgos y beneficios de forma clara y el paciente decidir libremente. En 1964, con la Declaración de Helsinki, reafirma la obligación ética del consentimiento en investigaciones, respetando la autonomía del paciente. En 1979, con el informe de Belmont, definió los principios bioéticos como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que sustentan el consentimiento informado. En los aspectos éticos tenemos a la autonomía, donde el paciente tiene derecho a decidir sobre su salud con información clara; la beneficencia y no maleficencia, donde el médico debe actuar en beneficio del paciente y evitarle un daño innecesario; justicia, el trato médico debe ser equitativo. También protección de personas vulnerables. En los menores o personas con discapacidad se necesita un representante o testigo que garantice sus derechos. En los aspectos legales tenemos la validez legal. Sin consentimiento, el acto médico puede ser inválido. Tenemos las consecuencias legales. La falta de consentimiento puede generar nulidad y demandas. Documentación es clave para proteger ambas partes, tanto al médico como al paciente. Y la revocabilidad, donde el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
En cuanto a los principios bioéticos relacionados al consentimiento informado, tenemos dos que encontramos principalmente, la autonomía y la no maleficencia. En cuanto a la autonomía, podemos decir que el paciente tiene la libertad de decidir informadamente sobre el tratamiento al que quiere ser sometido. Implica un respeto por sus valores, creencias y decisiones personales que él pueda tomar. Y asimismo, el profesional de la salud debe buscar brindar información clara, veraz y suficiente sobre el tratamiento al cual se va a someter al paciente. Por último, el consentimiento informado no es solamente un documento legal, sino que también representa un proceso de comunicación entre médico y paciente. Por otro lado, la maleficencia, podemos decir acerca de ello que es un principio que busca no causar daño al paciente. Obliga al profesional a informar sobre el riesgo, efectos secundarios y consecuencias del tratamiento. Requiere una evaluación prudente del riesgo-beneficio que representa cada intervención quirúrgica y asimismo se busca evitar tratamientos innecesarios o peligrosos para el paciente. En esta primera parte vamos a hablar de la capacidad del paciente, que es esencial para el consentimiento informado sea válido. La capacidad significa que el paciente comprende lo que se le explica y pueda decidir libremente. No se trata solo de verificar la edad o si tiene una interdicción judicial. Hay muchos factores que influyen, como el dolor, el estrés, el estado de conciencia, incluso el contexto familiar o cultural. Por ejemplo, una persona puede estar perfectamente capaz de decidir sobre un tratamiento ambulatorio, pero no comprender bien una cirugía invasiva si está muy angustiada o sedada. Si el profesional tiene dudas razonables sobre la capacidad por casos de deterioro cognitivo o trastornos mentales agudos, debe buscar medidas de apoyo o, si es necesario, recurrir a un representante. Evaluar bien la capacidad no solo es un requisito legal, es respetar la autonomía y la dignidad del paciente, asegurándonos de que su decisión refleja lo que realmente quiere para su vida. Ahora pasamos al otro punto, que es la información y comprensión, que son igual de importantes. No basta con darle al paciente un papel para firmar o enumerar complicaciones con lenguaje técnico. Hay que explicarle de forma clara, sencilla y adaptada a su nivel cultural y emocional, para que realmente entienda lo que se le propone. Además, el consentimiento no es algo que solo se da al inicio, es un proceso continuo. Si durante el tratamiento surgen cambios o complicaciones que requieren un nuevo enfoque, hay que volver a explicarle y obtener su consentimiento otra vez. Finalmente, la decisión del paciente debe de ser libre, sin presiones externas, ni miedos, ni incentivos que manipulen su voluntad. Solo así garantizamos no solo el aspecto legal, sino un consentimiento informado que respeta su autonomía, su confianza y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Correspondiente al punto de obstáculos en la práctica de clínica real, el impacto de lo que es el COVID-19 se va en lo que son tres obstáculos primordiales, lo que es la escasez de recursos, la presión de decisiones rápidas y la falta de preparación ética que se expusieron las debilidades del sistema. En este contexto, se busca un consultor en bioética como apoyo práctico para resolver dilemas en tiempo real y junto al paciente. Ahora, en cuanto a los cuidados paliativos, se ve lo que es el dilema complejo de respetar las decisiones que contradicen lo que es el juicio médico. Entonces, aplicar lo que es la sedación paliativa o la prescripción de hidratación, nutrición o muchos otros medicamentos para el final de la vida, suele surgir tensiones en lo que es la comunicación entre las familias, el mismo paciente y los doctores. Ahora, en cuanto a un entorno cultural diverso, la sensibilidad intercultural se vuelve fundamental. Gestionar adecuadamente los conflictos de valores derivados de las diferentes culturas requiere una formación ética que fomente tanto la sensibilidad ética como intercultural.
Ahora, en cuanto al punto de consentimiento de poblaciones vulnerables, aplicamos tres, lo que es el deterioro cognitivo, el caso de menores y poblaciones indígenas. Correspondiente al primer punto, es conservar cierta autonomía. Por ejemplo, hay herramientas válidas como es el MACAT o el UBAC que aseguran el consentimiento realmente informado y respetuoso de estas personas. Ahora, en cuanto a los menores de edad, si bien se ve una participación del niño para ajustar lo que es su nivel de madurez, esta práctica tiene que ser acompañada de lo que es eh, el personal de salud y también sus representantes legales. Ahora, en cuanto a las poblaciones étnicas, el consentimiento es un enfoque intercultural, como ya lo hemos mencionado. Hay lo que son las lenguas originarias, lo que son formas tradicionales de sanación. Entonces, en un contexto cultural, incluyendo los líderes y salvadores indígenas, es donde se respeta lo que es la toma de decisiones para garantizar un consentimiento libre e informado culturalmente pertinente. Para examinar el rol del consentimiento informado en procedimientos quirúrgicos y en intervenciones invasivas, es necesario revisar el siguiente caso clínico, donde el señor Ayala es internado en la Clínica Los Andes para someterse a una intervención quirúrgica a la próstata. Sin embargo, durante el procedimiento se le detecta una hernia que los médicos van a tratar sin su autorización y sin contar con los elementos requeridos para ello, como es una malla quirúrgica. Asimismo, luego de la operación, el paciente va a referir que nota la ausencia del testículo derecho en su posición habitual. Y si bien los médicos le indican que esta situación se va a regularizar con el tiempo, no es así. 2 meses después, ante insistentes reclamos por parte del señor y su esposa, los médicos van a programar una segunda cirugía, supuestamente sin costo alguno, para corregir el defecto. Sin embargo, en esta oportunidad no solamente se le va a cobrar el procedimiento, sino que lejos de corregir el defecto, va a sufrir la extirpación del testículo derecho. El consentimiento informado en cirugía adquiere mayor relevancia a nivel ético, legal y clínico debido a los procedimientos realizados y a los efectos adversos que puede presentar en comparación a otros tratamientos médicos, de ahí que radica su importancia. Es fundamental porque va a ayudar a reforzar la seguridad jurídica del acto médico, va a favorecer una relación médico-paciente respetuosa y equilibrada y va a permitir una medicina centrada en el paciente y basada en la evidencia científica. Es necesario que en su contenido se encuentre la naturaleza e indicación del procedimiento a realizar, los beneficios y riesgos que éste implica y las alternativas terapéuticas, así como las consecuencias de no realizar la intervención. Sin embargo, existen excepciones en las cuales el médico o personal de salud puede realizar la intervención sin un consentimiento informado previo por parte del paciente. Esto sucede en situaciones de emergencia donde la persona se encuentra inconsciente o incapacitada y no tiene la voluntad para decidir sobre sí mismo. Pero es fundamental recordar que tanto la omisión como la deficiencia en un consentimiento informado puede generar consecuencias como el aumento en incidentes en la seguridad del paciente, una mayor ansiedad e insatisfacción posoperatoria por parte de este y además se presentan dilemas éticos y legales con posibles repercusiones tanto para el profesional como para la institución. En cuanto a los principios bioéticos vulnerados en este caso, en cuanto a la autonomía podemos decir y reconocer que toda persona tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y al tratamiento al cual quiere someterse. El consentimiento informado debe ser dado por el paciente, el mismo paciente al cual se le va a someter la cirugía y no por algún tercero. Esto se fundamenta en la Ley 2684-2 y la Ley 2941-4. La hernia encontrada antes de la operación no significó una urgencia médica, lo cual no justifica la omisión de estas dos leyes. Y por otro lado, consentir no es solamente firmar, sino que se necesita la información completa sobre los riesgos, los beneficios y también otras alternativas que pueda dar el doctor. En cuanto a la no maleficencia, podemos decir que la cirugía se realizó sin los insumos adecuados, ya que se obvió estas dos leyes y no se le consultó al paciente antes de practicar otra intervención quirúrgica. Además, pudo haber generado complicaciones graves debido a esta segunda operación y la extirpación del testículo, ya que por lo mismo dicho previamente no se consultó al paciente adecuadamente. Además, se podría decir que causó más daño que beneficio, ya que el poco profesionalismo de los médicos deja mucho que desear de ellos. Además, recordemos que el procedimiento iba a ser gratuito, sin embargo, al parecer, debido a
este procedimiento extra pues se les está cobrando, lo cual lleva a un margen más poco ético y algo legal más delicado. Sobre tres mejoras importantes, unas tres mejoras urgentes y necesarias para que algo así no vuelva a suceder. El primero va a ser el consentimiento real, que no puede seguir viéndose como un simple papel. Tiene que ser una conversación real, donde el médico se tome el tiempo de explicar todo en palabras claras qué se debe hacer, qué riesgos y qué puede pasar si se encuentra algo más. Si no es una urgencia vital, se debe parar y esperar, porque si el paciente no da su consentimiento, nadie tiene derecho de tocar su cuerpo. El segundo se llama los protocolos claros para decisiones intrapropietarias. Es cierto que a veces en la cirugía pueden aparecer cosas inesperadas, pero eso no significa que se puede actuar sin límites. Si el hallazgo se pone en peligro inmediato, la vida del paciente, lo correcto es suspender la parte no autorizada. Al despertar el paciente, a explicarle lo que se encontró y dejar que él decida. Porque el quirófano no puede ser un espacio donde asumen decisiones sin respetar la voluntad que está en la camilla. El tercero es la capacitación obligatoria. Muchos profesionales deben operar, pero no saben tratar, y eso se nota. No basta con saber medicina, hay que saber contratar personas. Por eso propongo que el personal médico de salud, desde médicos hasta administrativos, reciban formación ética continua, bioética, derechos del paciente y comunicación clínica. Ahora, ¿por qué la ética no es un añadido? Es la base del cuidado. Si no se puede cuidar bien, si no se respeta. Ahora le han intervenido el cuerpo sin su permiso y sin emergencia. Además, no se respetó su decisión ni se le explicó nada. Se actuó con su opinión como que no importara. Además, y eso en medicina no se puede permitir. El consentimiento informado es un derecho no formalismo. No basta con una firma, se necesita un diálogo, se escucha y se respeta. Además, si queremos un sistema de salud más humano, tenemos que empezar por respetar al paciente, su voz, su cuerpo y su decisión. Porque una medicina que no escucha, que no pregunta y que no actúa por costumbre no es medicina. Es solo una técnica vacía y eso no es justo para nadie.